Bueno, entonces quedó claro el pago por cesión de bienes. Entonces, hay dos cositas que quiero que ustedes no han caído en cuenta. Primera cosa que quiero que analicemos de lo que hemos mirado es que yo nunca les señalé cuándo se va a hacer el pago. Si ustedes cayeron en cuenta, yo nunca lo señalé, nunca lo dije, nunca lo expresé. Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Cuándo hacemos el pago? De manera general, el cuándo, que es el momento, cuándo se hace el pago. De manera general, esto se responde cuando lo hayamos pactado. Esa sería la respuesta. Cuando lo acordamos, cuando lo pactamos, cuando decidimos, cuando lo pactamos. Esa sería. Pero si se nos olvidó pactarlo, ahí está la pregunta. Entonces, ¿qué es? Allí sí nos tenemos que ir a mirar si el contrato que estamos celebrando, es, si nuestro contrato que estamos celebrando es o no de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir eso? Si el contrato es de tracto sucesivo, es decir, si el contrato es típico o atípico. Si el contrato es típico, es decir, un contrato que está regulado por la ley, entonces si el contrato es típico, si nuestra obligación es una obligación típica porque está regulado, entonces nos vamos a tener que ir, si es típico, es decir, que está tipificado, que está regulado, o si el contrato es atípico. Si el contrato es típico, tenemos que ir a la norma y verificar si no hay una norma dentro de ese contrato que nos señale cuándo se tiene que hacer el pago en caso que no lo pactamos. Por ejemplo, la compraventa, señores, nos dice que en caso que no hayamos pactado nada, la compraventa comercial nos dice que la entrega se hace a las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Es decir, el pago del vendedor en una compraventa que no hayamos señalado cuándo se paga es un plazo legal y se entenderá 24 horas siguientes a la celebración del contrato. Si es compraventa civil, se dice que es inmediatamente, es decir, es un contrato que se tiene que cumplir la obligación inmediatamente se haya pactado. Si yo estoy en esos contratos, yo nada más tengo que ir a dónde para saber cuándo voy a hacer el pago, pues a la norma que regula el contrato. Es decir, que si yo tengo un contrato de arrendamiento y en el contrato de arrendamiento me dice que la entrega de la casa se hará en el momento que lo pactamos, pero si no se dice nada, serán las mismas reglas de la compra-venta, entonces nos remite que si es comercial, pues la entrega que se hace al arrendatario será 24 horas y si es al arrendador y si es civil será inmediatamente que celebramos el contrato. ¿Se dan cuenta? Que allí tenemos que ver si es típico, si está regulado, sí o no, o si tiene una remisión normativa a un contrato que lo tenga regulado. El problema que vamos a tener es cuando el contrato que estamos hablando es atípico, porque como en el contrato atípico no hay una norma expresa que lo regule, en esos contratos nosotros tenemos que ir a todo lo que ya ustedes debieron estudiar y conocer, porque lo vieron en 2 asignaturas, que son las fuentes del derecho. Entonces, en esa fuente vamos a encontrar primero la niña analogía, que por vía analógica vamos a aplicar los contratos que se le parezcan, típicos, que se le parezcan a esa situación, y sacamos el cuándo entregamos por vía analógica. Si es un contrato extraño que no está regulado en ninguna parte, nos vamos a tener que ir a todas las demás fuentes del derecho privado, ya sea civil o comercial, y como la costumbre, que es en la mayoría de los casos en esta situación, que por vía analógica y aplicación de la costumbre es donde nosotros estamos señalando
cuando entregamos en contratos atípicos. Pero ahora, si es un contrato tan raro, tan raro, tan raro que ni la costumbre lo regula, pues entonces nos iremos a los principios, a las jurisprudencias y a todas esas clases de otras fuentes auxiliares que nos van a decir cuándo tenemos que entregar, cuándo pagamos en un contrato atípico o en esos principios generales del derecho. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Sí quedó claro? Ahora, una pregunta maliciosa tipo parcial. ¿Cuándo se paga en un contrato laboral? ¿Cuándo se paga en un contrato laboral que no señalamos, no pactamos cuándo se iba a pagar el salario? A ver, señores, ya ustedes vieron laboral general. Si no estoy mal, deben de estar tropezándose con laboral colectivo. Y esto es una pregunta de general. Entonces, señores, Profesora, una pregunta. ¿El contrato laboral no sería de tracto sucesivo? ¿y eso qué? El arrendamiento no es de trato sucesivo y no tienes que pagarlo todos los meses. Sí, pero es que a medida que uno vaya cumpliendo el servicio que pactó Sigue en el soñando, contrato, tienes uno. este profe, Y así. Vas por el bien camino. Para quedarte repitiendo esta cosa otra vez. Y yo que no quiero quedar que ninguno se quede. Y ustedes que me fuerzan a poner un... A ver, señores. Una pregunta tan sencilla y están dando bandera. A ver, ¿cuándo se paga en un contrato laboral cuando no señalamos cómo se iba a pagar? ¿Cuándo se iba a pagar? Eso es laboral general. Eso es individual, eso es lo más sencillo, lo más plastilina. A ver, ¿cuántos laboralistas hay aquí de pura cepa que dicen odio obligaciones y amo laboral? Ninguno, señor, si ni clase damos de laboral. Bueno, tan graves, re graves, súper graves. Tengan en cuenta, señores, que en el Código Laboral se nos dice que si el trabajador, allá es un contrato atípico, es decir, eso está arreglado, y nos dice que si el trabajador tiene jornal, se pagarán semanas vencidas, pero si tiene salario, se le paga mes vencido. Es que siempre se los he dicho, esta vaina se aplica en todo. Laboral, el contrato laboral es un contrato de qué naturaleza. Típico, ¿qué tenían que hacer ustedes? Buscar la ley laboral que señala eso. Ahora, como siempre hay alguno que no le cree al docente y que dice que lo que el docente está enseñando es, eso no lo dice la ley, vamos a mirar lo que nos señala la ley. Vamos a mirar el Código Laboral. Código Sustantivo del Trabajo, que a ustedes debieron de haberlo estudiado de cabo a rabo en sus diferentes jornadas académicas, y cuando nosotros encontramos el enganche colectivo, los trabajadores colombianos, periodo de prueba, contrato de aprendizaje, y por ahí vieron algo que se debían de ver, que era el salario. En ese salario, ustedes debieron de tropezarse con eso. Su profesor de laboral, no quiero saber quién fue, supongo que les hizo un excelente trabajo y les enseñó eso, porque sin eso, nosotros, ¿cómo vamos a poder demandar? ¿Cómo vamos a poder exigirle a alguien algo? Entonces, nosotros sí necesitamos saber cuándo nos pagan y en qué momento. Entonces, por eso nos dice, nos señala aquí. Periodos de pago. Les comparto pantallita para que vean que no estoy inventándolo, sino que ustedes lo desconocen. Periodos de pago. Artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo dice, 1.
El salario en dinero debe pagarse por periodos iguales vencidos en moneda legal. El periodo de pago para jornales no puede ser mayor a una semana y para sueldos mayor a un mes. En otras palabras, traducción de lo que se está diciendo allí, que el salario se paga si es jornal, semana vencida, y si es salario, el sueldo se paga si es jornal, semana vencida, y si es sueldo, se paga mes vencido. ¿Qué nos está diciendo? Una norma, es un contrato típico, está regulado por la ley. Si usted no lo pactó, no importa, porque de todas maneras se entiende que la norma lo está señalando de manera expresa. Entonces, allí queda claro que lo que les estoy enseñando en nuestra clase de obligaciones tiene una aplicación hasta en algo tan disímil a lo que estamos viendo como el derecho laboral. Entonces, señores, queda claro. ¿Cuándo hacemos el pago? Pues cuando lo pactemos. Y si no lo pactamos, pues tenemos que mirar si el contrato es típico y está regulado por la ley. Y si es atípico, nos toca ir a los conceptos de la analogía, la costumbre y principios del derecho para saber cuándo pagamos. ¿Quedó claro hasta ahí, mis señores? Sí, señora. Ok. Señores, mañana sí les prometo, de verdad, que me voy a levantar a las 5 de la mañana, me voy a bañar y a las 6 estoy conectada, porque en este momento tengo que trabajo, tengo una cosita que hacer, y mañana a las 6, sí, mañana se les voy a pedir ese favor para ver si terminamos todos los otros métodos los otros modos de inscripción. Son cortos porque no son muy largos, el más largo es el pago, que es el más importante de todo. Entonces mañana sí, juiciosa a las 6 de la mañana, de 6 a 8, para poder desarrollar lo que ya nos hace falta y concluir nuestro programa. El más importante era el pago y era ya eso. Por favor, léanse la ley que les indique, el artículo que les mandé, para que ustedes puedan estudiar y participar en la clase. Entonces, nos vemos mañana. Gracias por su atención. Gracias, profe, gracias a usted. Gracias, señor. Chao. Bueno, nos vemos. Chao. Sí.